Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Yo Medium, un espacio que es para desmitificar un poco y sacarle los tabúes a esta palabra de medium, que por ahí en nuestra sociedad tiene una connotación muy negativa, porque obviamente fuimos perseguidos por muchos años y eso hizo que nos tengamos que ocultar y que poco a poco nos estamos animando a hablar, lo cual está muy bueno porque ayuda a que otros mediums no tengan miedo de poder salir del closet esotérico y que obviamente puedan manifestarse, estudiar, entender qué es lo que pasa con ellos y un montón de otras cosas que están muy buenas porque lo que hace es brindar más luz al mundo. Los mediums somos una luz que hay en este mundo, en este universo. Somos personas que encarnamos continuamente para poder ayudar a nuestro entorno y a todas las personas que sea necesario, siempre y cuando podamos. Y hago siempre como esta diferencia porque muchas veces piensan que la obligación del medium es siempre ayudar y no necesariamente. Todos los mediums tenemos vidas privadas, tenemos misiones terrenales que también nuestra propia alma tiene y que por ahí pueden no ir por ese lado de ayudar continuamente, tienen que ver con cuestiones porque somos espíritus que venimos a aprender en esta tierra. Entonces es nuestro deber ayudar siempre que podamos y siempre que tengamos la energía para hacerlo. Porque también, como muchas veces sucede, estamos en un proceso de crecimiento, de educación y demás que nos hace por ahí aislarnos un poco para poder terminar de comprender ciertas manifestaciones. En mi caso estuve bastante perdida, como se habrán dado cuenta que no anduve subiendo episodios porque tuve como un par de cosas en mi vida, como por ejemplo que me inicié en Reiki en el nivel 1, además ahora soy vegetariana, que también modifica mucho mi energía y un montón de cosas que tienen que ver más con procesos internos propios, porque me replanteo un montón de otras cosas, digamos. Para aquel que quiera iniciarse en el camino del Reiki es un camino muy lindo. Yo estoy en el nivel 1 recién, todavía no hice el nivel 2 con mi maestra, pero es un proceso, digamos, que uno hace como una desintoxicación de 21 días, donde uno se encuentra con uno mismo y se da cuenta de todas esas cosas que le empiezan a afectar. Y llega un punto en que uno dice, pero yo no quiero más que me afecte. A mí me pasa que por más de que, digamos, en mis redes manejo, digamos, siempre ven que soy muy buena onda y siempre respondo los mensajes y todo eso, en mi vida personal, sobre todo en cuestiones relacionadas al trabajo, por ahí ciertas actitudes, y digamos, también capaz tiene que ver un poco por el hecho de que soy libriana y como que soy bastante equilibrada, pero me enojan mucho ciertas actitudes de las personas. Entonces me enojo mucho y llega al punto en que me da migrañas, por ejemplo, que también eso hace que yo desaparezca. Y a partir del Reiki, que viene esta historia, que igual no vamos a hablar de esto en este capítulo, pero empecé a enojarme mucho menos con mi entorno, digamos, y con esos problemas, que en realidad son problemas que, como me dijo mi maestra, que es Sol, que es del Rincón de la China, si quieren hacer el nivel 1 con ella, es una genia. Pero como dijo ella, a nosotros nomás nos afecta eso, a las personas que lo hacen no les afecta nada. Entonces nosotros mismos nos vamos perjudicando y tenemos que tener como esa noción en cuenta de que nosotros tenemos que saber usar como, no sé, como aislarnos de esos dramas y decir, bueno, listo, hasta acá llegaste, drama, yo ya no quiero enojarme, quiero estar bien, porque yo tengo que estar con migrañas. Entonces, desde que empecé en Reiki me empecé a dar cuenta de eso, más un montón de otras cuestiones internas que me hizo como aislarme bastante y que también de tener como bastante yo medium, por más de que lancé mi tienda online que se llama Aura, para los que quieren ir a conocer, estoy en Instagram con Aura Esotérica, Aura-esotérica, y en Yo Medium, Yo-medium, que son yo.medium. Ya entré en duda porque en Twitter también tengo Twitter, que igual no publico casi nada. Creo que yo-medium, y en Instagram es yo.medium. Pero no importa, no viene al caso. Cuestión
estuve bastante aislada por esos motivos y que también tienen que ver con esta transformación, digamos, muy grande, energética que estuve haciendo. Y que obviamente también, bueno, al dejar las carnes y hacerme vegetariana, también eso afecta, que también fue una cuestión como producida por el Reiki, que obviamente no significa que si uno hace Reiki se va a volver vegetariano ni nada por el estilo. Es una decisión que fue mía, interna, que por ahí mi entorno no lo entiende mucho, pero es algo que ya me venía dando vueltas de hace mucho tiempo y que hoy en día puedo decir, bueno, listo, no necesito comer carne y las personas que lo comen está bien porque es una cuestión social muy grande y que también yo entiendo las propiedades que tiene la carne, pero bueno, en mi caso yo decido no hacerlo. Pero independientemente de todo esto y de mi divague eterno de casi 6 minutos, hoy vamos a hablar bueno, de los espíritus, básicamente, que es de lo que me pidieron en las miles de historias que estuve subiendo junto con Mati. Que bueno, hay un sitio web de Yo Medium donde pueden ver algunos aportes de Mati, que él es como más de escribir. Y yo soy más de hablar porque soy libriana y hablo mucho. Pero bueno, cuestión. Pidieron que cuente sobre los espíritus y las categorías de espíritus y cómo ayudarlos. Entonces, a medida que les voy a contar un poco el panorama con el que grabo el podcast. Tengo mi computadora con el programa donde estoy grabando el audio, tengo abierta en un PDF el libro de los espíritus de Allan Kardec. Porque ¿qué pasa? Yo lo tengo impreso, pero el impreso me marea mucho, no sé por qué, es como que estoy negada a leer ese libro. Yo creo que es porque las cuestiones de interlineado y demás, así que en algún momento del mes que viene me voy a comprar tanto el libro de los espíritus como el de los medios, porque me doy cuenta que me falta una parte, no sé qué. Entonces tengo el PDF, entonces vamos a ir viendo juntos también, porque obviamente hay muchas teorías en torno a los espíritus, pero para mí Allan Kardec, cuando yo lo leí por lo menos, sí me hizo dar cuenta de que todo eso que yo sentía tenía una significación y concordaba con todo lo que yo veía, sentía, pasaba básicamente durante gran parte de mi vida. Entonces por eso decidí hacer sobre Allan Kardec. Pero aún así, bueno, y además tengo mi micrófono que está como, no sé, pegado a una botella de agua para que esté bien a mi altura y todo un quilombo, porque soy bastante obsesiva y para los que no saben, yo soy licenciada en artes, entonces nosotros damos todas estas cosas. Y también al ser licenciada en artes, soy demasiado obsesiva con las cosas, sobre todo con estas. Entonces, bueno, trato siempre de hacer como lo más posible y demás. Y si por ahí paro de hablar es porque estoy tomando agua, como estoy por tomar ahora agua antes de empezar, entonces empezamos a hablar de los espíritus y no me quedo con la garganta seca ni nada por el estilo, por lo que pueda parar. Dicho esto, bueno, vamos a hablar de los espíritus, esos seres que básicamente lo que hacen es comunicarnos o comunicarse con nosotros para que hagamos de medio con otra persona o para pedirnos ayuda, para que los ayudemos a poder elevarse o para darnos un consejo. Digamos, hay muchos tipos de espíritus en este mundo. Yo creo que tantos como personas. También, bueno, capaz en otro capítulo haga sobre los distintos tipos de mediums. Capaz mañana grabe sobre eso. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sepamos también más o menos qué tipo de medium somos. Obviamente hay tantos tipos de medium como de personas, y esto lo mantengo porque yo creo que en realidad el medium no es que se categoriza de una sola manera y dice, bueno, yo solamente puedo ser un medium escribiente, por ejemplo. No, yo creo que un medium puede ser varias cosas y depende mucho del espíritu que le busca y cómo ese espíritu se manifiesta. No siempre va a ser de la misma forma. A mí me ha pasado de tener que escuchar cosas a, por ejemplo, ver imágenes o sentir algo, o digamos, algo es como calor o frío o una brisa o un olor, por ejemplo, sentir un aroma, cosas así. O sea, el medium no hay una sola forma de medium, también hay los mediums que entran en trance
o que incorporar al espíritu. Hay un montón de formas de medium y cada uno va a encontrar su forma, digamos, de ser. Y también poner sus propios límites, digamos. Yo, por ejemplo, sé que yo nunca podría ser una medium que incorpora, porque me parece como algo, digamos, peligroso en cierto tipo, pero también que te quita mucha energía vital. Entonces, obviamente, no está mal para aquellos que lo hagan, pero sí, obviamente en el caso de los mediums que son incorporantes de espíritus, es algo que lleva mucho entrenamiento, es muy difícil, y que tenés que tener mucha energía. Y también un espacio para mí limitado para esas cosas, porque uno no puede ir como incorporando espíritus a medida que camina. Pero bueno, eso vamos a hablar en otro capítulo sobre los tipos de mediums, entonces yo también le puedo contar en base, bueno, qué soy yo o con cuáles me identifico, pero también explicarle o darles ejemplos capaz más bajados. Tengamos en cuenta que estos libros fueron escritos hace muchos años, no tengo idea de cuánto, podría googlearlo, pero son libros que digamos, fueron escritos por espíritus que mediums fueron invocando. Es como medio complejo cómo fue escrito el libro, pero lo que está bueno es que Allan Kardec, sin ser medium, y digamos hay una película sobre Allan Kardec, si la quieren ver en Netflix, que se llama Kardec, justamente, y cuenta cómo escribió el libro de los espíritus y el libro de los mediums. Y estos libros básicamente fueron escritos por espíritus. Y es algo muy loco que sean escritos por espíritus. Entonces, tengamos en cuenta esto a la hora de que yo le voy a leer algunos pasajes para ir bajándole y dándoles ejemplos, porque obviamente no es lo mismo un medium de esa época a un medium de la contemporaneidad con todas las herramientas tecnológicas que hoy tenemos, que también, digamos, pueden ser interceptadas por estos espíritus. Así que, bueno, vamos a empezar después de haber hablado durante 12 minutos sobre cosas que capaz no le interesan, pero bueno. Básicamente, en el capítulo primero del segundo libro, el libro de los mediums, habla sobre los espíritus en específico. Entonces habla en principio sobre el origen y la naturaleza de estos espíritus. Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿qué son los espíritus? Antes de poder dividirlos en categorías, tenemos que pensar, bueno, ¿a qué definimos como espíritu? Y acá Kardec hace esta pregunta, digamos, a los espíritus, y le dicen que un espíritu, como en realidad dice, se puede decir, y les voy a leer bien, entonces después lo bajo. Se puede decir que los espíritus son seres inteligentes de la creación, vuelan el universo fuera del mundo material. Y hace como una nota al pie que dice: la palabra espíritu es empleada aquí para designar a las individualidades de los seres extracorporales y no al elemento inteligente universal. Obviamente, uno leyendo así dice, bueno, si te entiendo a medias lo que me estás queriendo decir, señor Kardec, señor espíritu, te entiendo a medias. Los espíritus son seres que viven en otro plano o en otra dimensión, si se quiere pensar, que es un plano espiritual, un plano de los espíritus, valga la redundancia, donde estos seres transitan y viven y existen sin envejecer. Son seres que son bastante estáticos, son energías que obviamente pueden mejorar como empeorar en ese otro plano. Digamos, uno que esté en el plano espiritual, digamos que haya pasado un plano de los espíritus, no significa que no pueda mejorar su forma de ser. Uno puede evolucionar como espíritu justamente en otro plano y remendar algunas de las cosas que hizo en el plano terrenal. Obviamente todo lo que uno haga en el plano terrenal y en esta encarnación que vivimos va a afectar en cómo seamos nosotros como espíritu. ¿Por qué? O sea, como espíritu sin cuerpo, porque en este momento tenemos un cuerpo que nos podemos tocar, que está compuesto por átomos y moléculas y demás, pero nos podemos tocar, respiramos, tenemos órganos, tenemos pelos, somos tangibles. Y el espíritu no. Podemos llegar a sentir como la energía o como
última vez que sentí un espíritu, por ejemplo, que fue como que traspasé, era como sentir, no sé, traspasar como una nube. Me pasó que estuve en Salta y justo estábamos yendo con la camioneta por la montaña por medio de nubes. Entonces, para mí la sensación fue esa, fue como cruzar una nube. Obviamente una nube que no veía, que solamente veía retazos. Entonces, este espíritu obviamente tiene una energía y podemos llegar a sentirlos muy levemente y también podemos verlos. Obviamente ese espíritu va a tomar la forma que quiere una vez que pasa al plano espiritual, y esa es mi creencia. Porque yo la verdad, si cuando muera no quiero ser como una persona de 80 años, quiero tener el cuerpo que tengo ahora y ser joven, porque mi espíritu es muy egocéntrico. Pero aún así, independientemente de eso, creo que los espíritus podemos elegir un poco cómo vernos y nuestro aspecto. Obviamente hay otras teorías que dicen que así como nos morimos, así es como nos vemos, y también es bienvenido y no importa igual en realidad nuestra apariencia física siendo espíritus, porque ya nos vamos a ocupar de otras cosas. El espíritu lo que hace depende también de muchas formas, digamos, de la forma que haya muerto, o que haya vivido la vida o lo que fuera, va a ser de distintas formas y también va a expresarse de distintas formas. Obviamente todo va a ser, digamos, en base a si fuimos buenas o malas personas, en nuestro karma y nuestro dharma, y un montón de cuestiones religiosas que van, o de espiritualidad, que van más allá de, digamos, el ser espíritu, o que tienen que ver, digamos, pero que, digamos, lo único que nos van a marcar es qué tipo de espíritu vamos a hacer en la escala de espíritu, que es un poco complicado. Entonces, bueno, los espíritus son como este otro ser que existe, que está en otro plano, que se sabe manifestar, que sabe cuándo manifestarse, que también tiene como formas de manifestarse, obviamente dependiendo de su escala, y también si tiene una relación con nosotros o no. Es como, digamos, la única forma en que vamos a saber cómo son los espíritus, yo creo que es cuando seamos espíritus, y que lamentablemente después nos olvidamos la mayoría de las cosas cuando volvemos a reencarnar. Entonces, obviamente ahí entran en juego los mediums, que empiezan a bajar esta información. O sea, yo mientras estoy hablando en este podcast estoy viendo, digamos, bajando información al mismo tiempo que leo. Entonces todas las cosas que le estoy diciendo, es muy probable que cuando termine de grabar no me acuerde qué dije, que es lo que me pasa cuando grabo los podcasts, porque voy hablando, o sea, tengo como una lista de temas, pero muchas veces me vienen informaciones o cosas y las voy tirando, entonces voy construyendo como el discurso desde ese lado. Entonces, muchas de las cosas que van apareciendo en mi cabeza para hablar sobre los espíritus, de las imágenes y demás, es posible que en realidad sean mis guías o mis espíritus o mis ancestros que me están diciendo cómo son las cosas. Obviamente hay muchas teorías sobre cómo ser espíritus y cada uno los percibe de manera distinta y está todo bien, y cada uno cree en la manera que le considera más afín. Para mí, el espíritu no es un ser que descansa en el otro plano. O sea, obviamente tenemos esta cuestión de el descansar en paz y está buenísimo, porque tenemos que descansar una vez siendo espíritu después de una vida terrenal de aprendizaje, y tenemos que además procesar esa vida de aprendizaje y tener que tener en cuenta todas esas cosas que nosotros fuimos haciendo y cómo eso nos afectó a nosotros como espíritu, porque por más de que yo sea una persona que soy tangible de carne y hueso con moléculas y átomos y pelos y un montón de cosas, también somos espíritus, y ese espíritu que reencarna continuamente, para mí hace como un proceso una vez que muere de como, no sé, autoanálisis de mi vida, pónganle algo así, o comprensión de las cosas que hice bien y mal. Una cosa como el juicio final, pongámosle en la cuestión del catolicismo, igual nada tan trágico como el juicio.
¿Saben qué me pasa con el juicio final? Que tiene como una connotación tan negativa lo del juicio final, como en el juicio final te vas a arrepentir de todos tus pecados y si no te arrepentiste vas a ir al infierno y bla bla bla. Y para mí el juicio final lo que hace es decirnos cómo fuimos nosotros y nos va a ayudar a entender aquellas cosas en las que evolucionamos y en aquellas cosas que no lo hicimos. Y obviamente en base a ese juicio final o en ese proceso de entendimiento de lo que nos sucedió en la vida terrenal, porque tengamos en cuenta que hay obviamente personas que mueren antes y que mueren después, digamos. En el caso de mi papá murió a los 36 años y bueno, yo tengo 28 y no sé, yo espero no morirme tan joven, espero morirme de viejita y obviamente si yo me muero de viejita o como mi bisabuela que murió a los 91 años, voy a tener una larga vida para procesar y entender todas aquellas decisiones que yo hice. Y eso va a ayudar a que yo también pueda como categorizarme en un estilo de alma, que también vamos a tocar el tema de las escalas de alma. Y también a medida, digamos, la idea es que uno a medida que va como creciendo o evolucionando como persona, también es como que va subiendo en esta escala hasta llegar al momento de la iluminación o del descanso eterno, que en realidad para mí es como una mentira universal, porque no existe el descanso eterno para mí. Perdón que me detuve, mi gata está a punto de caminar por arriba de la computadora. Pero bueno, volvamos. Bueno, no existe una cuestión del descanso eterno. ¿Por qué? Porque siempre estamos... Aquella persona que llegó a la iluminación y que está en el descanso eterno, en realidad lo que hace es ayudar a las personas que estamos transitando este mundo terrenal para poder, para que puedan evolucionar básicamente. Entonces eso hace que, digamos, nunca descansemos completamente. Obviamente yo creo también, y esta es mi teoría, que uno cuando muere va a querer como cuidar a todas esas personas que formaron parte de su vida, y lo cual me parece muy loable y muy lindo y muy bello, porque en realidad es como el acto máximo de amor. Yo creo que hay dos actos máximos de amor en el momento de como enfrentarse a una muerte. Una es desde la persona terrenal que pierde a esa persona que adora y ama o que significó tanto en la vida de uno. Y el acto más grande de amor en ese caso es dejarlo ir. Y es muy difícil de dejarlo ir. Y en el caso del espíritu, el acto más grande de amor es dejar el egoísmo de lado y decir: cuando mis seres queridos necesiten mi ayuda o mi protección o lo que sea, yo voy a estar ahí. Obviamente esto también significa de que va a decir por fin puedo estar tranquilo o por fin puedo descansar o ver las cosas de otro aspecto, digamos. Pero tiene que ser una decisión del espíritu. Yo sé que si en algún momento me muero, que esperemos que sea cuando sea viejita, y toco madera, que ojalá sea cuando sea viejita, creo que voy a querer cuidar a mis seres queridos en lo posible, lo más que pueda, hasta que pueda pasar la posta. Ese es como mi pensamiento, y no sé por qué tengo ese pensamiento. Es como este paso de postas de familiar en familiar que cuida a los familiares vivos. Pero seguramente lo haré porque parte yo soy como muy cabeza dura y bastante retobada, que va en contra de la corriente, pero yo creo que uno puede llegar a decidir quedarse un tiempito más para ayudar a transitar a esos seres queridos, pero también entender que en algún momento vamos a tener que descansar y hacer como esta retrospección de la vida terrenal para poder saber qué herramientas tenemos para la próxima vida y elegir un momento en que vamos a nacer nuevamente. Entonces, después de esta larga diatriba de qué son los espíritus, no sé si les quedó claro qué son los espíritus, pero son todos esos seres que están como en otro plano, que no tienen un cuerpo material, tienen como, no sé, son como hologramas y uno se lo pone a pensar, pero no tienen un cuerpo terrenal, lo cual hace que sea por ahí más difícil verlos o sentirlos y demás, pero que se hacen presentes en muchas formas. Y que
son seres inteligentes de la creación que, como dice estos espíritus que hablaron con Kardec, pero creo que en realidad todos los seres que habitamos esta tierra somos seres inteligentes. Esa es mi perspectiva, porque todos podemos entender y comprender nuestras decisiones y tomar decisiones, seamos personas viviendo vidas terrenales o seamos espíritus. Yo como espíritu, las decisiones que tome como espíritu que murió y partió y que está en otro plano, también van a afectar a mi energía espiritual, aunque yo esté muerto. Lo único que hace el espíritu, como dice el texto de Matías, que está muy bueno y que lo pueden encontrar en la página de Yo Medium, es como transformar. Es como la transformación del ser. Y es un paso de plano nada más, o sea, dejamos de tener este cuerpo físico. Y empezamos otra nueva aventura, como dice él en su texto de la gran aventura, que tiene que ver con este tránsito a la nueva encarnación del ser, digamos, este caminito que vamos a hacer para volver a reencarnar en un cuerpo material, en otra vida, en otra familia, en otro tiempo, en un montón de otros, básicamente, para volver a habitar este mundo y para poder seguir aprendiendo como personas, a menos que lleguemos a la iluminación y seamos como muy capos y lleguemos a ese punto máximo de luz y amor y no sé qué, que en ese caso igual no vamos a descansar, ya les aviso. El que cree que siendo un iluminado va a descansar está muy equivocado. El iluminado trabaja más que los espíritus que están en transición, porque tienen que ayudar a todos los espíritus, tanto terrenales como espíritus que hayan pasado a otro plano y que necesiten asistencia. El que llega a la iluminación nunca descansa. O puede descansar un toque más, pero en realidad siempre son mensajeros de ese ser superior en el que cada uno crea. De nuevo, esta es mi teoría y es lo que me dicen a mí, mis guías y mis ancestros, y también un poco en base a todos mis aprendizajes. Puede ser que no sea así y está todo bien si no es así, porque la única manera en que vamos a saber cómo todo funciona en este mundo tal cual es cuando partamos y podamos vivir esa otra gran aventura a través de nuestro propio cuerpito espiritual, porque no vamos a tener más cuerpo terrenal. Pero bueno, siguiendo con esta lógica, obviamente voy a ir como bastante rápido sobre este capítulo, sobre los espíritus. Y hay como distintas preguntas que capaz le van a interesar más a ustedes y que están más buenos que usted les analice de forma privada. Sí les recomiendo que el libro de los espíritus es muy bueno y el libro de los medios también para entender un montón de cosas. Obviamente también la otra persona que escribió sobre las cuestiones espirituales, que también es un gran pendiente en mi vida, es Elena Blavatsky, que justamente es una señora que se me presentó en sueños y que justamente me lleva como a este todo camino de introspección que estoy viviendo en los últimos tiempos. Y ella escribió mucho sobre esto y mucha, digamos, de la información que por ahí la da Eva o que capaz otras personas que sí leyeron más sobre ella les va a servir un montón. Obviamente, el día que me siente a leer Elena Blavatsky, que tiene como 8.000 libros, que tienen pinta de no ser nada simples de leer, voy a hacer seguramente un podcast solamente de Elena Blavatsky. Pero es una persona muy sabia, por lo menos de lo que percibí de ella en ese sueño en el que ella me daba como unas recomendaciones, es que es una persona muy sabia, que sabía mucho y sabe mucho como espíritu. Y que aportó mucho a los estudios, digamos, a los textos que hay sobre mediunidad. Y de sabiduría en cuanto a los espíritus, la religión, la espiritualidad y un montón de cosas que nosotros necesitamos saber para poder seguir evolucionando, porque si bien fuimos perseguidos durante muchos años, y esto siempre lo voy a decir, que fue una de las grandes razones por las que nos quedamos callados, yo creo que el medium
y esto lo sostengo y creo que siempre lo digo, y que lo dije también ahora al principio, es un ser luminoso, digamos. Es una característica del alma que todos los que somos mediums, en todas nuestras vidas fuimos mediums o tuvimos conexión con un plano espiritual, que obviamente no lo recordamos a todos, por ahí podemos llegar a captar como algunos retazos de vidas pasadas. Y también en cada vida elegimos si hacer caso como a este llamado de mediunidad o no. Entonces, obviamente de eso también depende de muchas cosas y si evolucionamos. Yo creo que muchos de los mediums nos quedó como ese miedo de vidas pasadas, de hablar y de mostrarnos, porque, digamos, justamente por esta persecución, por grandes ideas religiosas, que en realidad tenían como un trasfondo más humano de cero tolerancia al que la persona que piensa distinto, que va en contra de un montón de cuestiones planteadas por justamente aquellas personas o aquellos seres que tanto idolatran como es Jesús, o Dios, o la Virgen María. Entonces, creo que por eso tuvimos tanto miedo de hablar. Incluso Allan Kardec fue perseguido por haber escrito este libro, al igual que los mediums que lo ayudaron. Entonces, Elena sin duda nos brinda un entendimiento capaz mucho más superior o mucho más complejo que por ahí lo hizo Kardec, no porque sea menos Kardec, ni ahí. Yo creo que Kardec aportó y además lo hace como más entendible porque él fue profesor. Entonces la estética que tiene él son como más de preguntas y respuestas. Pero en el caso de Elena me parece que ella como que trasciende un poco más y eleva más, como que hace más, a ver, ¿cómo le voy a decir? Más amplio el conocimiento. Y si Eva va a escuchar esto, seguramente me puede corregir y ahí voy a salir diciendo, chicos, me equivoqué. Pero yo creo que por lo que vi nomás de ella y también por lo que siento de su energía, es como que, no sé, veo esta imagen como de algo que se expande. Entonces ella como que expande a tal nivel, digamos, lo que trata el medium o el papel del medium o el de la religión y la espiritualidad, entre otras cuestiones. Ella analiza como una historia de las religiones como súper larga y de la espiritualidad donde trata como diversos temas. Y eso lo digo solamente por lo que hojeé de sus textos y lo que percibo de su energía. Pero lo primero que percibo es que es una persona súper sabia que nos va a ayudar un montón en esta vida y en las siguientes, así que recuérdenlo en todas sus vidas, leer a Elena Blavatsky, que yo la voy a leer en algún momento de mis próximos meses de aislamiento, porque obviamente el medium también se tiene que formar y tiene que aprender y tiene que hacer un montón de cosas, que también tengo un montón de cosas pendientes que aprender. Pero bueno, yo creo que estos libros le va a ayudar mucho tanto a Elena como de... Primero les recomiendo los de Kardec, que por ahí son más manualdecito de escuela para mí, para entenderlos y después ir a los de Elena. Pero que les va a ayudar mucho a entender un poco el papel del medium en este mundo y por qué estamos acá. Porque somos, no sé si somos seres elevados, pero sí somos distintos y venimos a ayudar y a traer luz al mundo, de cierta forma, con todas nuestras habilidades o dones que tengamos. Eso es lo que siento, que es el medium. Si tengo que definir qué es el medium, es eso. Es una persona que viene a este mundo con un montón de dones y habilidades para traer luz al mundo. Para traer luz a ese pedacito o esa ciudad en la que está y poder ayudar, digamos, ya sea haciendo un intercambio económico, ¿no? Que obviamente hay un montón de teorías de personas que dicen que están en contra de que haya que ayudar. Incluso en mi ciudad los curanderos no cobran. Lo que hacen, no siquiera puedes agradecerle a los curanderos. Ellos lo único que te piden es que vos le des algo que vos consideres pertinente y puede ser desde una caja de fósforo hasta algo más caro, digamos. Vos le das lo que sentís. Y en el caso,
Pero también hay teorías que dicen que es necesario cobrar y yo, digamos, yo estoy como en intermedio entre ambas. Yo creo que es necesario cobrar porque muchas veces las personas que no necesitan hacen para probar, digamos, como una cosa y a ver qué me dice esta. En cambio, si uno cobra, no va a hacerlo. Pero por otro lado, también es digamos, todos los medios trabajamos con energías y al trabajar con espíritus también quedamos cargados y que lleva un tiempo de nuestra vida y que también tenemos que pagar cuentas y un montón de cosas más y dejamos de lado nuestra vida cotidiana para poder ayudarlos. Obviamente, siempre que una persona necesita ayuda y no tiene el dinero para ser ayudado, uno va a brindarle gratuitamente la ayuda. Esa es mi perspectiva. Pero bueno, esto no viene al caso. Pero los mediums somos personas que tenemos que ayudar. Y que es también como algo que se va transformando, digamos. Antes lo hacíamos gratuitamente y ahora muchos cobran. Que no está nada mal porque vivimos en un mundo donde el dinero es lo que nos mantiene con vida, básicamente. Ya no somos seres que trabajamos en una huerta, ni vendemos pan, ni cosas así, sino que vivimos y tenemos que comprar cosas, pagar cuentas y un montón de otras cositas. Y también darnos gusto, obviamente, o seguir formándonos en distintas disciplinas que nos gusten. Pero bueno, volviendo al tema, porque no sé para qué me fui a este tema. Bueno, Alan Kardec es como más manualcito de escuela y les va a ayudar mucho. Y hay varias preguntas que están buenas, pero me parece que es mejor si ustedes las leen y las reflexionan privadamente, así que voy a seguir salteando las preguntas. Y hay una de estas preguntas que me llama la atención, que dice: ¿los espíritus se forman espontáneamente o proceden unos de otros? Y entonces estos mediums dicen que, estos espíritus en realidad, que fueron canalizados por los mediums, dicen que Dios los creó. Nosotros todos somos creación de Dios, obviamente en el Dios que cada uno crea, sea Alá, Buda, bueno, Buda es un profeta en realidad, pero Dios, Jesús, Brahma, no sé, no se me ocurren más dioses, pero Odín, cual sea el Dios que uno crea, fueron creados por Dios, no importa cuál. Porque cada uno tiene su perspectiva de cosmovisión y religiosa y en eso no nos vamos a meter, pero todos fuimos creados por Dios, por voluntad de Dios o de esos dioses. Pero a su vez dice esto que es muy importante, que el origen de los espíritus, es decir, el origen de nosotros como personas sin materia o de personas que viven en otro plano, sí, básicamente a lo burdo sería a los fantasmas, son un misterio, o sea, que no hay una forma de saber cuál es el origen de los fantasmas y de estos espíritus. Entonces, pregunta si los espíritus son inmateriales, es decir, si no tienen forma corpórea o si no son materia. Y dice que se trata de una materia de la quinta esenciada, pero sin analogía para vosotros, o sea, para nosotros, y que es tan etérea que no puede ser captada por nuestros sentidos. Entonces, dice que los espíritus en realidad es como esta quinta esencia, es algo que, o sea, por ejemplo, en la Wicca tenemos 5 elementos: la tierra, el agua, el fuego y el aire, y el quinto es el espíritu, es esta quinta esencia, este quinto papel importante dentro de nuestro mundo y dentro de nuestro mundo espiritual o también de nuestro mundo terrenal, digamos. Tenemos los elementos en
son los que sentimos y los que vemos las plantas y los árboles y las aguas, lo mismo que el fuego. Entonces, el espíritu es como la quinta pata de este universo. O sea, listo, tenemos un montón de otras patitas, pero el quinto, y yo creo que es el más importante, es el espíritu. Sin el espíritu, y no va a haber nadie que disfrute de estas otras patitas, o de estos otros lugares, o de estas otras esencias que hay en el mundo. O sea, no va a haber nadie que los use. Obviamente usándolas respetuosamente. Uno tiene que respetar el ecosistema, tiene que respetar las cadenas de alimentación, un montón de cuestiones. O sea, no abusar del uso de estas partes importantes para el universo. Siempre a conciencia, siempre desde el respeto, siempre desde el amor. Entonces eso lleva a que tengamos que entender que si vamos a cortar una hoja de un árbol o una flor de un árbol, tenemos que pedirle permiso y gracias. Porque también es una esencia, también es un ser. En otra forma, pero es un ser. Entonces, esto es como que es esta quinta esencia que al mismo tiempo no podemos ver. O sea, es como nosotros no podemos ver nuestra alma, vemos nuestro cuerpo. Sin nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a ver nuestra alma? Los medios podemos llegar a ver, podemos llegar a hacerlo, dependiendo de si deseamos o no. Y muchas veces personas que no lo desean los ven igual hasta que dicen, bueno, yo no quiero ver más, y ahí dejan de verlo. Los mediums podemos sentir a esta quinta esencia. Somos sensibles a esta quinta esencia. Entonces podemos, por ende, comunicarnos con esta quinta esencia, podemos intercambiar pensamientos, nos pueden ayudar, nos pueden brindar consejos, y nosotros ayudarlos a que puedan elevarse y ayudarlos a que puedan comunicarse con sus otros seres queridos o lo que fuera, o manifestarse. Obviamente esta quinta esencia también se manifiesta por deseo propio, a través de golpes. También pueden escribir algo en una computadora, porque como son energía, digamos, todo espíritu es energía. Entonces puede buscar distintas formas de manifestarse, y cuando lo hacen tenemos que tratar de no tener miedo, porque en realidad, bueno, a menos que sean espíritus bajos, no nos quieren asustar, sino que nos quieren dar un mensaje. Pero obviamente, como somos personas terrenales y estamos todo el tiempo siendo conscientes y diciendo esto no es normal, entonces sucede que dudemos de todo y nos asustemos por ende. Pero los mediums, digamos, tenemos esta capacidad, como es como un, no sé, como un chip, podemos ponerle, que nos hace como ser sensibles y capaces de ver esa quinta esencia. De ver, y pongo entre paréntesis ver, sentir, oler, capaz incluso tocar, no sé, ahí se entrarían dudas, pero o escuchar, o lo que fuera. Nosotros como medios podemos sentir esa quinta esencia, y por eso somos tan importantes en este mundo. Obviamente, cuando hablo que somos importantes, no es para que se me suban al pony ni se crean floreros de mesa que son así como listo, está Dios y después ustedes. No, chicos, no. Se los pido por favor. Los medios venimos a ayudar y somos como herramientas de eso, para poder brindar ayuda a los espíritus, y también para brindar ayudas a otros seres humanos utilizando terapias alternativas, como sea el Reiki, como sea la numerología, como sea los registros akáshicos, las lecturas psíquicas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son nuestras herramientas para ayudar a las personas, que no implica que uno vea espíritus. Ahora, si uno puede ver, como dijo Vanessa, uno puede ver en una sesión un espíritu y entonces se lo comunica, pero no siempre vamos a ver espíritus.
Y que tengamos estas herramientas y que tengamos estas facilidades y que tengamos estos dones y habilidades no significa que somos superiores. Entonces, también el medium tiene que ser humilde con las cosas. Por eso siempre yo digo que hay cosas que son mis teorías y que yo no sé si están bien o mal, y otros pueden tener otras teorías que también pueden estar bien o mal. O sea, ninguno de nosotros tiene la verdad universal. Ni siquiera Alan Kardec ni Elena Blavatsky. Y que me disculpen los espíritus de Kardec y de Blavatsky. Pero la única forma y el único momento es que nosotros vamos a saber qué sucede después de la muerte es cuando nosotros estiremos la pata, por ende nos muramos. O sea, cuando nosotros nos morimos, ahí vamos a saber qué es lo que pasa después de la muerte y vamos a entender cómo son los espíritus. Y vamos a entender capaz con una más amplitud de conciencia qué es lo que sucede. Pero mientras tanto estamos en este mundo terrenal y no somos superiores a nadie, somos iguales a los otros, solamente que tenemos habilidades para ayudar a esos otros. Nada más, o sea, no... Listo. Tenemos que ser como humildes también. No creernos tanto, porque si nos creemos mucho, como me dijeron mis guías, a veces cuando uno se cree como mucho, la vista se nubla. O sea, me hacían referencia igual al dinero, pero eso creo que es traspolable como a un montón de cosas. Cuando uno se sube como o arriba a una escalera para creerse más que los demás, la vista se nubla. Y por ende los sentidos se nublan. Y por ende no vamos a poder ayudar correctamente. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes como mediums y saber cuándo no podemos ayudar y que otro va a poder ayudar, o cuando podemos hacerlo y tenemos que hacerlo, o cuando sabemos que no tenemos las herramientas disponibles para algo. Por ejemplo, yo aprendí a tirar el tarot sola, pero obviamente hago cursos de tarot porque creo que me van a ayudar, me van a dar ciertas herramientas que capaz yo desconozco, o capaz algunos otros tips que me sean útiles. Y lo mismo con cualquier otra cosa. O sea, Reiki sí, yo ya sé, digamos, no es la primera vez que usé energía para aliviar un dolor, o sea, lo hacía conmigo misma. Pero hice la iniciación de Reiki porque obviamente uno tiene que ser lo suficientemente humilde para entender que el otro puede tener herramientas o conocimientos que nos pueden ayudar y que nos va a hacer entender desde otras perspectivas las cosas. Entonces, que uno tenga un don no significa que sea mejor. Significa que tiene que trabajar más duro, significa que tiene que aprender a comprender un montón de otras cosas. El medium es como que vive en un mundo doble, dual todo el tiempo, es decir, entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Entonces, tenemos que ser humildes. Ayudar al otro, enseñar a otros a que puedan seguir ayudando y enseñando. Porque eso también habla bien de nosotros. Tenemos que pensar que fuimos demonizados muchos siglos y fuimos perseguidos muchos siglos, diciendo cosas que no eran reales, digamos. Entonces, tenemos que pararnos nosotros y decir cómo queremos marcar esta nueva era, cómo queremos marcar esta nueva perspectiva sobre cómo somos los mediums y quiénes somos. Y hacer notar que somos completamente diferentes a eso que nos decían que nosotros éramos. Y estoy hablando de que éramos adoradores de Satanás o del diablo o lo que fuera. Y nosotros no éramos eso. No lo fuimos ni lo vamos a hacer. Somos hijos de Dios, que obviamente no importa qué Dios, pero somos hijos de Dios. Y estamos acá para iluminar este mundo. Desde la humildad, la poca sabiduría que tenemos y que vamos a ir construyendo a lo largo de nuestra vida. Y dando mucho amor. Porque el medium también tiene que brindar amor y entendimiento al otro. Uno puede, y eso significa también de que
uno no tiene que usar los dones para su propio beneficio. O sea, yo no voy a hacerle tipo a invocar a Alan Kardec para decirle, mira Alan, decime cómo tienen que ser estas cosas. No, porque es un acto egoísta, porque es para algo de mi propio beneficio. Que puede ser, por ejemplo, hacerme más conocidas en las redes sociales como Yo Medium, y que no es mi interés en absoluto. Uno tiene que usar las herramientas siempre para brindar ayuda. Desde distintas perspectivas, obviamente, pero no para el propio beneficio. O sea, no para ser yo mejor que otros, sino para ver cómo yo puedo evolucionar para ayudar a los otros. No sé si se entiende. O sea, uno puede pedir la asistencia, por ejemplo, de Elena Blavatsky y decirle, mira, necesito una respuesta a tal cosa. Y ella, si uno está listo, que eso también es algo que tener en cuenta. Los guías, los espíritus que sean elevados, solamente nos van a dar una respuesta que nosotros estemos listos para escucharla. Y eso pasa en los registros akáshicos. Uno piensa que los registros nos van a decir todo lo que queramos, y no. Uno va a dar la respuesta siempre y cuando estemos preparadas y tengamos ese crecimiento personal o evolución necesaria para poder asimilar esa respuesta. Y eso hace que también pueda suceder que muchos mediums se estén despertando ahora, porque recién ahora pueden comprender o son lo suficientemente fuertes para afrontar lo que significa ser medium. Que es este trabajo constante de formación y crecimiento y de ayuda. Entonces, me fui como a hablar mucho de los medios este capítulo. Pero bueno, ya voy a ir con lo de los espíritus, va a ser un capítulo largo. Pero esto, y quiero dejarlo en claro porque hay mediums que capaz se van a creer súper superior, y puede pasar. Y van a ser súper egoístas y van a ser personas oscuras. Pero los mediums que decidimos caminar el camino de la luz, porque también como medios vamos a tener un montón de tentaciones para pasarnos al otro bando, o para ocultarnos, o para tener miedo, o para no despertarnos y no profundizar. Pero los mediums que decidimos caminar el camino de la luz, es como que nuestro espíritu va a brillar de forma propia, porque vamos a saber que estamos bendecidos, que tenemos una misión en esta vida, yo creo que es como una doble misión, una terrenal de lo que yo tengo que aprender y una espiritual que es todo lo que tengo que ayudar. Y tenemos una misión en esta vida y tenemos que estar seguros de quiénes somos y de todas nuestras capacidades. Porque si nosotros dudamos de nuestras capacidades y nuestras habilidades, es muy probable que utilicen esa duda para que nosotros desistamos de caminar este camino y brindar esta luz al mundo. Porque somos eso. Entonces, ser medium es responsabilidad sobre todo, y ser humilde en lo que uno sabe y en lo que no. Y cuando uno no puede ayudar, como los que me escriben sabrán que muchas veces yo le digo, mira, yo no te puedo ayudar, pero le voy a escribir a Matías que él seguramente te va a poder ayudar, es porque yo de verdad siento que él lo va a poder hacer, porque entiendo que él tiene otros conocimientos y otras sensibilidades que yo no las tengo. Y todos somos así, y a mí no me hace menos medium no tener las mismas sensibilidades que Matías. No, somos distintos. Entonces hay cosas que él va a poder ayudar y hay cosas que yo voy a poder ayudar. Y hay cosas que él va a poder hacer y hay otras cosas que yo voy a poder hacer y otras que vamos a compartir y que vamos a poder hacer juntos. Pero eso no te hace menos medium.
aprender a ser medium es un caminito bastante larguito y bastante complicado. Pero si uno decide caminarlo, va a aprender muchas cosas sobre uno y que están buenas aprenderlas. Pero también va a entender de que tenemos distintas herramientas y que muchas veces, y que no siempre en realidad vamos a poder ayudar, y que en esos casos cuando vamos a empezar a derivar a otros mediums amigos o a otros mediums que conozcamos para que puedan brindar su ayuda y vamos a incluso saber a quién derivar con ese caso. Que eso también es ser humilde y entender que somos personas en construcción y mediums en construcción. Por eso siempre digo que yo no soy una medium que sabe todo, soy una medium que está aprendiendo o reaprendiendo lo que significa ser medium. Porque obviamente hay un montón de conocimientos que yo no me acuerdo de mis otras vidas y que poco a poco estoy reaprendiendo en este periodo sobre esas cosas que yo sabía hacer y que yo sé que las sabía hacer porque me doy cuenta que hay cosas que ya sé las propiedades o que ya sé qué significa y que solamente no estaba conectada nomás con mi esencia para acordarme de esa información. No sé si se entendió, pero bueno, espero que les sea interesante por lo menos todo mi divague de información que estoy recibiendo. Pero bueno, los mediums somos capaces, volviendo a sentir esa quinta esencia que habla el libro de los espíritus. Y vamos a ir, porque ya pasó casi 56 minutos. Ay chicos, soy muy libriana. Bueno, a los distintos órdenes o tipos de espíritus. Bueno, entonces voy a ir leyendo y les voy a ir contando. Tenemos distintos tipos de orden que son como la escala espírita, según Kardec, que luego armó como su escuela de espiritismo y que trabajan justamente con todas estas perspectivas y que, según lo que me contaron en una charla que tuve con alguien justamente sobre Kardec, es como que estaba en contra del Reiki y todo eso, así que no sería como buena discípula de Kardec, asumo. Pero está bueno tener en cuenta, y esto siempre lo digo, tomar como referencias de distintas religiones, de distintas posturas o distintas teorías, porque eso también nos va a ayudar a construir nuestra forma de ver las cosas. O sea, yo creo que hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo con Kardec. Por eso siempre uno tiene que leer conscientemente y decir, bueno, esto me sirve, esto no sé, esto me parece más o menos. Y ser como crítico con lo que uno lee porque obviamente estamos en distintas épocas. Entonces hay cosas que en nuestra época capaz no se pueden aplicar o necesitan una vuelta de tuerca. Por eso siempre recomiendo leer críticamente los textos, pero, pero críticamente en el sentido de poder evaluar las cosas que nos sirven y las que no, pero también como una forma de... o sea, no es de una forma de criticar porque sí, sino de ser consciente nomás de esas perspectivas porque capaz en algún momento nos sirven para algo. Toda información nos sirve para crecer y ninguna es la verdad universal. Nosotros creamos las que nosotros consideramos que es nuestra verdad y cada persona tiene su propia verdad sobre las cosas. Entonces hay personas que capaz son más de acuerdo con Kardec, que creen que el Reiki eso no funciona, y otras personas consideramos que el Reiki funciona y que bueno, está todo bien. Siempre hay que ser respetuosos con los pensamientos de los otros o con las formas o las percepciones de los otros. Porque eso también nos va a ayudar, digamos, en nuestro papel de medium. Todas las personas somos distintas y vamos a reaccionar de formas distintas a las informaciones que vamos recibiendo. Y en este caso, bueno, nosotros tenemos que aprender a eso, digamos. No va a ser la misma forma en que mi amiga se toma algo que yo le diga sobre un espíritu que un desconocido. Incluso no fue la misma forma. O que, no sé,
o como mi gato reacciona a un espíritu, a un perro, o sea, hay muchas formas y muchas reacciones. Y y entender que somos todos distintos y que podemos reaccionar de formas distintas y que podemos tener conocimientos distintos y entender de formas distintas, nos va a ayudar también a ponernos en el zapato del otro y poder ayudarlo desde ese punto. Porque si uno está dentro de como subido a un pedestal y cerrado en su propio cuadradito de cómo son las cosas, es muy posible que no podamos ayudar al otro. El medium tiene que también tiene como tener como esa capacidad de adaptación para mí, a los entornos, a las personas, a los conocimientos. Porque una cosa que nosotros pensemos hace 3 años, capaz no es la misma que vamos a pensar ahora, o misma que vamos a pensar dentro de 3 años o 10 años. Entonces, estamos en constante evolución y en constante cambio y en constante conocimiento. Y capaz, dentro de unos años, yo lea de nuevo el libro de Kardec y diga, mira, sí tienes razón en esto, al final yo me había confundido, o lo que fuera. Por eso siempre tenemos que ser como respetuosos de todas las teorías, porque son cosas que aportan a nuestra formación. Después queda en cada uno tomarlo o no. Y bueno, en este caso hay distintos órdenes de espíritus, volviendo a lo que era nuestro podcast y capítulo de hoy. Que bueno, chicos, ya les aviso que posiblemente sea un capítulo de 1 hora y media. Pero bueno, dice que hay como distintos órdenes de espíritus, depende del grado de perfección que alcanzaron los espíritus. Y estos libros los pueden encontrar en la página de la Escuela Espírita de Kardec. Yo los bajé de ahí y si no, me escriben a yomedium@yomedium.com.ar o a ana@yomedium.com.ar o a yomediumpodcast@gmail.com y yo se los paso porque los bajé legalmente, digamos, de ese sitio porque están gratuitos y accesibles para todos. Igual que los de Elena Blavatsky. Digo esto antes de seguir. Cuestión, dice en la página 117, por si después quieren buscarlo, que los espíritus hay distintos órdenes de espíritus, depende del grado de perfección que hayan alcanzado. Y que hayan alcanzado puede ser digamos, en toda su vida, digamos, porque nosotros vamos construyendo y modificando y transformando nuestro espíritu para llegar a la iluminación o a ese descanso interno que en realidad no es descanso. Pero llegar a un lugar de iluminación donde podamos ayudar más todavía y seamos más cercanos con los dioses o Dios o lo que cada uno crea. Y dice y pregunta Kardec si hay como un determinado nivel, distintos niveles de órdenes, como que si son ponerle 3 órdenes o 4 órdenes o 5. Y dice a los espíritus que es ilimitado, que no hay como una demarcación trazada tal cual que dice, bueno, de acá a acá vos sos bueno, de acá a acá vos sos malo, de acá a acá vos sos más o menos, vamos viviendo, o lo que fuera. Entonces, dice que hay como características generales que reducen como a 3 niveles o a 3 categorías. En un primer nivel están los espíritus puros que, bueno, que son los más elevados básicamente. Después tenés los del segundo nivel que son como los más o menos que tienen como su deseo o preocupación es el bien, o sea, es como que están yendo bien en ese caminito. Y en el grupo más bajo, el último grado, están los espíritus imperfectos que se caracterizan por la ignorancia, por el deseo del mal y todas las pasiones malas que lo único que hacen es retardar como su evolución y por ende van a reencarnar eternamente hasta que cambien esas posturas o esa postura frente a la vida, básicamente.
Y entonces, bueno, después voy a saltar como bastantes partes. En la página 120, por si quieren leerlo después, empieza justamente con los del tercer orden, que son estos espíritus imperfectos. Y entonces lo que dice es que estos espíritus lo que hacen es que haya como un predominio de la materia por sobre el espíritu. Entonces es sobre la materia es como, yo siento que es como la avaricia, como esto de querer tener todo, de querer eh, ser superior, ser poderoso, tener la verdad universal, eh, ser millonario y, no sé, comprar 500 mujeres para que se prostituyan. O sea, estoy diciendo como muy al carajo con la explicación, pero es como esta persona o este espíritu mejor que como que tiene mucha propensión al mal, entonces siempre quiere como este egoísmo tiene, y esta ignorancia y el orgullo y el ser yo y todo lo malo que uno pueda llegar a ser, bueno, está en esta categoría. Pero ojo con esta característica que la estoy leyendo. Tienen la intuición de Dios pero no la comprenden. O sea, entienden que hay alguien superior, entienden que hay cosas buenas en la vida o que uno puede ser bueno y todas esas cosas, pero no llegan a comprender cómo. Y es algo importante, porque ahí te das cuenta de que ese espíritu es capaz de evolucionar, ¿no? Pero al no saber cómo se queda estancado en lo que ya conoce. Entonces es como que todo el tiempo va haciendo la misma cosa y no se dan cuenta todo lo que les afecta espiritualmente eso, todo lo que lo carga negativamente. ¿Saben qué ejemplos se me ocurren? Estas personas que todo el tiempo están haciendo endulzamientos, le decimos acá, que son como amarres de amor. Bueno, por ejemplo, una mujer o un hombre que hace un amarre de amor a su pareja, claramente eso va a afectar en su espíritu y claramente lo va a ir como tirando más para abajo. Porque el karma, recuerden que vuelve por 3. Pero independientemente de lo del karma, esto es como digamos, este amarre o este hechizo de amor o este endulzamiento, no es que dura para siempre, no es que yo le hago y listo, bueno, para siempre me va a querer. No, cada tanto voy a tener que volver a hacerlo. Entonces es como otra vez y otra vez. Y como no entiendo que esta persona es libre y que por algo no está destinada a mí, y no entiendo cómo puede ser, o sea, y no llego a ese nivel de abstracción o comprensión de entender que capaz solamente pasó por mi vida por un tiempo determinado y por algo, sigo haciendo el endulzamiento, entonces nunca evoluciona, nunca cambio, nunca llega a eso que en realidad sí está merecido para mí. Y yo creo que es como esto, como que sé que hay algo superior, pero no lo termino de comprender. Y como no lo termino de comprender, vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a hacer lo mismo. Haciendo que finalmente nunca pueda terminar de comprender esa existencia de, digamos, superior o esa existencia de Dios que me haga entender que si yo quiero lograr algo, tiene que ser por mis propios méritos y que tiene que ser obviamente desde el camino del bien y sin afectar la libertad de los demás. Es como ese ejemplo que se me vino. Pues puede ser que a ustedes se le ocurran otros ejemplos mejores capaz, pero es como esto. Bueno, después explica un poco más sobre estos espíritus y dice que estos espíritus imperfectos se los puede dividir en 5 categorías. Tenemos los de 10ª clase, que son los espíritus impuros, que son los propensos a hacer el mal y que el mal es como el objeto de toda su preocupación. O sea, es como que hago el mal por el mal. O sea, porque tengo ganas te hago mal. O sea, porque me divierta hacerte mal te voy a hacer mal.
Entonces lo que hacen es dar consejos pérfidos o inspirar a la discordia y la desconfianza. Y a esto se me ocurre un ejemplo que tengo de esto. Conozco una familia que, digamos, es como vecina de mis familiares. Y yo cuando, digamos, yo los conocí y eran personas muy buenas, o sea, muy buenas, que muy caritativas, que muy cariñosas, muy buenas personas. Y de un momento al otro empezaron a cambiar. Y ahora son todo lo opuesto. Y es re loco que uno piense cómo puede ser una persona todo lo opuesto, pero es posible. Empezaron a llevarse mal con sus familiares. Es más, ahora no tienen ningún vínculo con sus familiares. Se odian entre ellos, se faltan el respeto. Son personas muy avaras, entonces lo único que les preocupa es toda la plata que tienen. Son egoístas, o sea, todo lo que antes tenían de positivo, ahora lo tienen de negativo. Y la única explicación que le encuentro es justamente la presencia de estos espíritus imperfectos, que ellos me dijeron que hay en esa casa, otras personas que estuvieron, de estos espíritus impuros que justamente empezaron a modificar su forma de conectar con el mundo. Y esto es muy importante y que también tiene que ver con esto del Feng Shui y demás que les dije que voy a hacer en otro capítulo. Pero es una cuestión energética. Los espíritus impuros siempre van a querer modificar nuestro carácter para que nosotros nos volvamos más oscuros y por ende nos retrasemos en nuestra evolución. Entonces, es muy importante por eso proteger nuestras casas. Y protegernos nosotros con amuletos, con piedras, con limpiezas, con lo que sea. Pero por una cuestión de esto justamente de que no afecten. Incluso a mí me pasó muchas veces y que no me di cuenta hasta que me dijeron. Y ahí me empecé a dar cuenta. Y ahí me empecé a sentir a este espíritu impuro, que en realidad estaba afectando sobre mí. Y yo estaba muy deprimida, o sea, no deprimida mal, o sea, porque conozco, mi familia todos son depresivos. Entonces conozco como el extremo del deprimido. Pero es estas ganas de no hacer las cosas, como estar enojada porque no te salen bien las cosas o porque no conseguís algo que deseas y no tenés ganas de hacer más nada y para qué te vas a gastar. Y es en realidad todas esas influencias de esos espíritus. Hasta que me di cuenta, gracias a Joana y a la sesión de registros akáshicos que me hizo, que además me hizo Reiki y un montón de cosas como para despegarme un poco de esa energía. Y ahí me empecé a dar cuenta y empecé a cambiar mi entorno. Y gracias a eso existe Yo Medium. Pero yo no me había dado cuenta justamente, y miren al nivel de afección que pueden llegar de que una medium no se dé cuenta. Entonces por eso siempre les digo que cuiden sus casas y que protejan. Yo cada tanto hago protecciones en casa. Justamente porque no me gusta que quieran entrar. Porque sé lo que me afecta y porque, digamos, porque hay veces que uno no se da cuenta realmente. Pero siguiendo con nuestra escala, obviamente después en el libro de Kardec hay pilas de descripciones que yo las estoy salteando alevosamente, chicos. Siguiente en nuestra escala están los espíritus frívolos, que son los espíritus más burlones en nuestra escala, que son ignorantes, o sea, son malos pero por ignorancia. O sea, básicamente, son malos por ignorancia porque creen que no hay otra cosa o porque no lo ven en realidad. Y se meten en todo, no le importa un pedo nada, es como que están nomás. Le gusta hacer como molestar y ser molesto y eso le genera como energía a ellos. Y cuanto más a nosotros nos afecte, todo en estos casos de los espíritus impuros, cuanto más nos afecte a nosotros o más cosas
más mal nos sintamos o más miedo tengamos o lo que fuera, es como que le damos más energías a ellos, como que nos chupan nuestra energía. Entonces, esto hace que uno finalmente, sin darse cuenta, alimente a ese espíritu. Entonces le gusta como generar quilombos, básicamente, a estos espíritus frívolos o burlones, a través de engaños, picardías. Y dice que a esta clase pertenecen los espíritus designados como duendes, gnomos o diablillos. Que en lo personal no concuerdo en esta teoría. Hay un libro, y si les interesa los seres elementales, hay un libro que es de... tengo dos libros sobre esto. Uno que no sé el nombre, pero que habla sobre los seres elementales. Y otro, que es un libro chiquitito de Kier del año del pepino. Y el otro es de Paracelso. Paracelso fue un alquimista muy conocido. Paracelso es el que escribió, para los que no sepan, como el decálogo o algo así del médico. O sea, era un médico alquimista muy conocido. Si quieren investigar es súper interesante Paracelso. Y él hizo varios estudios al respecto de la alquimia, la mediunidad y el más allá. Y entre eso los seres elementales. Que obviamente depende de cada uno si cree o no. En mi caso lo creo porque lo he sentido y lo he visto. Pero depende de cada uno y no está mal no creer ni está bien creer. Digamos, es la perspectiva de cada uno. Y en este caso yo personalmente disiento. Yo creo que son como espíritus distintos. El elemental es espíritu elemental. Y el espíritu burlón es el espíritu burlón. Obviamente, en este caso, y que me están diciendo una voz en mi cerebro que me dice, lee bien, no seas pava, dice burlalmente, o sea, es como que nosotros pensamos que son duendes, pero en realidad no son duendes. Entonces, me corrijo, ¿vieron por qué es importante esto de entender y leer tranquila? Pero también saber cuando uno se equivoca. Claramente yo lo leí mal. Y está diciendo que son como estos espíritus que a veces se los llama como estos, pero en realidad no son esos espíritus. Es como que los seres, que es esto que yo le estoy diciendo, los seres elementales son elementales y los espíritus burlones son espíritus burlones. Pero muchas veces, como pensamos que son en realidad que son estos seres elementales, como son los gnomos o los duendes o lo que fuera, los asociamos, pero en realidad no tienen nada que ver. Bueno, corregido esto, pasamos a los espíritus pseudocientíficos, que son la octava clase, que dicen que tienen como conocimientos muy amplios y creen saber más de lo que en realidad saben. Por eso le digo que los mediums tenemos que ser humildes y saber que no siempre sabemos todo. Y que, digamos, con este de creerse más de lo que saben, hace que puedan engañar a las personas mucho más fácilmente. Sí, eso. Entonces pueden como... Generalmente es como que son un reflejo de los prejuicios y las ideas que uno puede tener. Ideas terrenales, siempre cuando hablamos de ideas terrenales. Y estos prejuicios, estas categorías o estos preceptos terrenales que uno puede tener sobre la vida y que en realidad se puede ver que hay como se trasluce, que hay como estas características de egoísmo, de celos o terquedad, de los que estos espíritus no se pudieron salir, digamos. Y es como, no sé, es una persona que no, o un espíritu que no entiende que hay otras formas de ver la vida o que hay otros conocimientos y que no está mal si no lo saben. Que puede estar, no sé, es como, ¿saben qué pienso? O sea, si lo paso a un humano terrenal, al espíritu, es como esta persona que no tolera la diferencia con el otro.
Eso es lo que me viene a la cabeza. Que todo el tiempo es como que si yo me pongo en espíritu pseudocientífico, yo tengo la razón si digo que el planeta es plano, el planeta es plano. Y no me importa lo que digan los otros, porque el planeta es plano y no me importa si hay bases científicas de otros que dicen que la Tierra es redonda. No, porque el planeta es plano. O sea, es como que pienso como pararse de esa postura. Y yo soy superior porque yo me doy cuenta de que en realidad son todos unos tarados que creen que el planeta es redondo. O sea, esa postura del espíritu científico. Yo tengo la verdad y esta es la única verdad que yo conozco y la única verdad que voy a apoyar porque es la única verdad que existe en este mundo y es la verdad que yo tengo. Y es este espíritu que se sube al pony, que se sube al pedestal y que finalmente en realidad es como que se eh, limita. Es un espíritu que vive en un cuadradito y que no va a salir de su cuadradito porque no puede ver que hay algo más allá. Después, siguiendo esta categoría que también igual explica más Kardec, están los espíritus neutros. Y estos espíritus neutros dice que no son ni buenos ni malos, como que, bueno, puede ser como sí, que por ahí son buenos, por ahí son malos. Y que lo único que hacen es como apegarse mucho a este mundo. Son esos espíritus que se mantienen como transitando en este mundo, no importa cuántos años pasen, siguen acá. Y que como se apegan mucho a este mundo terrenal y como no entienden que, bueno, que tienen que vivir otro momento y volver a reencarnar, se mantienen como ahí, como bueno, sí, bueno, no, pero como que no pincha ni corta. Después tenemos los espíritus golpeadores y los perturbadores. Aviso que esos golpes no son de espíritus a mis vecinos, por las dudas si se escucharon. No es que hay un espíritu. Bueno, y estos espíritus en realidad no forman en realidad una clase distinta en atención a sus cualidades personales. Es decir, que estos espíritus en realidad pueden pertenecer a todas las categorías de la tercera, a todas las clases del tercer orden. Perdón, estoy muy trabalengua ya. Pero que se pueden manifestar a través de golpes, movimientos o desplazamientos de cuerpos. Y que estos espíritus, la categoría que tienen es que están como muy apegados a este plano. O sea, mucho más que los de como que no pinchan ni cortan o que sí ni no. Es como mucho más apegados a este mundo. Entonces, eh, lo que hacen es producir como estos fenómenos para poder en realidad como hacerse manifestar y hacernos como dar cuenta de que hay alguien, básicamente. Después tenemos los espíritus de segundo orden, que son los espíritus más buenos. Y que estos espíritus tienen un predominio del espíritu por sobre la materia, es decir, que ya están desapegados de la materia, es decir, que todas las cosas terrenales como que ya les importa poco y se centran más en el espíritu. Y acá se me viene como una frase que decía mi papá mucho, que es que hay que andar ligero de equipaje. Y con esta frase, ¿qué quería decir? Que tenemos que aprender a que somos espíritus, que estamos transitando en este mundo y que todas las cosas que nos rodean en realidad son cosas materiales y que en realidad no va a reemplazar al espíritu o que en realidad no van a sumar algo al espíritu. Son objetos. Que todo lo que nosotros vamos a acarrear y que tiene que ir en nuestro equipaje son todos esos recuerdos, esas vivencias, esos aprendizajes, esas cosas que tanto nos gustaban y que son experiencias y no tanto en lo físico, porque las cosas materiales no nos las llevamos a la tumba. Las cosas materiales quedan en este plano. Entonces tenemos que entender
que lo único que vamos a llevarnos una vez que pasemos a otro plano son estas experiencias y recuerdos, y todas las decisiones que nosotros tomemos en esta vida van a afectar en cómo nosotros vamos a desarrollarnos en este otro plano y también en el nivel o categoría de espíritu que nosotros tenemos. Básicamente eso es lo que significa esa frase, y yo la pienso mucho porque nosotros tenemos que entender que somos espíritus viviendo una experiencia terrenal y que tenemos que comprender que todo es temporal, o sea que todo lo que nos rodea es temporal, y que entonces si algo sucede, por ejemplo, si perdemos algo que era de mucho valor para nosotros, es porque capaz ya cumplió su ciclo, que obviamente nos va a chocar mucho y que vamos a putear y todas esas cosas, pero capaz ya cumplió su ciclo en nuestra vida, como el que lo tengo como en esta cosa vulgar. Por ejemplo, si yo pierdo una piedra semipreciosa, una amatista, por ejemplo, es que ella cumplió su ciclo en mi vida y que tiene que estar en otro lugar y en otro momento. Entonces eso es como temporal, es un objeto, es algo que va a estar en un tiempo y en un tiempo ya no. No tenemos todas las cosas cuando somos bebés, pero tenemos algunos recuerdos, ni mantenemos todos nuestros juguetes. En muchos casos yo los doné, por ejemplo, mis juguetes. En otros casos no, porque van a ser para mis hijos o hijas. Pero, o sea, básicamente lo que dice es que tenemos que aprender a despegarnos de las cosas. Porque hay como algo mucho más importante que un objeto, que es nuestro espíritu y nuestro conocimiento. O sea, y en conocimiento entra esto, las experiencias, nuestras vivencias, nuestras decisiones, quiénes somos, nuestro recorrido en esta vida, porque esas son las cosas que nos va a ayudar a nosotros a transitar el mundo espiritual y el mundo de los espíritus. Entonces, estos espíritus que son espíritus buenos entienden eso y desean el bien por sobre todas las cosas. Y esto hace que puedan entender que, digamos, esta frase me gusta, que el amor que los une es la fuente como de todo. En realidad dice algo más la frase, pero me gusta esto. El amor que los une es la fuente como de todo. ¿Y a qué llamo de todo? Es como la fuente, es la energía, es como ese... Vieron que los espíritus imperfectos se alimentan de nuestros miedos, de nuestra baja estima, de un montón de cosas. Bueno, los espíritus buenos se alimentan de todas nuestras cosas buenas. Entonces se alimentan del amor que nosotros podemos brindar, la ayuda, nuestros buenos deseos. Entonces si nosotros estamos constantemente brindando como esas ayudas, es muy probable que podamos contactarnos con espíritus buenos. Porque estos espíritus buenos lo que hacen, además de alimentarse de nuestras buenas acciones, es poder guiarnos para seguir transitando este mundo y por ende poder llegar a ser elevados. Y también es como que nos acercan a Dios, estos espíritus buenos. Eso es lo que siento. O sea, porque después habla de la envidia, los espíritus imperfectos y demás. Que no me voy a meter en eso porque la verdad que... O sea, me parece que a los espíritus buenos no les importa esas cosas ya. Porque ya trascendieron de esa pelea. O sea, los espíritus buenos buscan hacer el bien, ayudar e inspirar a otros a hacer el bien. Proteger a los que hacen el bien o a los que caminan este camino de luz. Pero también es como que brindan también como su luz. O sea, así como los mediums somos luz en este mundo terrenal, los espíritus buenos son como luz en el camino espiritual. O en el camino de los espíritus o en el mundo de los espíritus. Entonces siento que va más allá de esta envidia que puede haber entre
espíritus perfectos e imperfectos. O sea, cada uno va a transitar y obviamente va a haber espíritus imperfectos que se van a tener envidia a los espíritus perfectos porque lograron algo que ellos no pudieron. Pero a los espíritus perfectos básicamente les chupa un pepino que piensan los espíritus imperfectos. Porque ya trascendió de ese nivel. O sea, ya evolucionó, ya está. O sea, el espíritu bueno es como que esa pelea ya como que no tiene sentido. Porque el estar pensando en la envidia que me tiene el espíritu imperfecto ya es como bajarse al nivel terrenal. Y es bajarse de nivel, como que no. Yo creo que el espíritu bueno o el espíritu, bueno, sobre todo si es más elevado, va a ser justamente todo lo contrario. Y siempre, justamente como le va a importar menos estas acciones, va a ayudar a que todas las personas terrenales podamos seguir evolucionando. Digamos, seamos buenas o malas, van a intentar ayudarnos. No es que no va a intentar ayudar a una persona que es mala. Obviamente va a intentar, pero así como también va a intentar, va a haber otro que le va a decir, mira, qué pavada estás por hacer. Seguí nomás en el camino de la oscuridad, mira todos los millones que vamos a tener, tipo, cosas así. Y en cambio, y bueno, y ahí ya no puede hacer más el espíritu bueno y se va a centrar en las otras personas. Pero es como que ya es un poco más elevado. No llega a ser tan elevado como los de primer orden. Pero el espíritu bueno ya es un poco más elevado y ya se empieza a fijar menos en todas las pelotudeces que nos fijamos los humanos y los que vivimos cosas terrenales. Que es, por ejemplo, Juanito me dijo tal cosa, ¿por qué Juanito me dijo tal cosa? O ¿por qué Juanito se compró tal cosa si yo sabía que yo quería eso y para qué se compró para él? O sea, que son pelotudeces de seres humanos. Y que los espíritus imperfectos sí se quedan en esas cosas. Entonces nosotros como humanos y como personas terrenales tenemos que entender que hay cosas que ya nos exceden. O sea, y que no pasa nada si Juanito se compró la cosa que yo quería y que era la última que había en este mundo. Es un objeto. ¿Nos va a dar felicidad? Sí, posiblemente en un momento. ¿Y después? ¿Qué va a pasar? Después se va a quedar y listo, chao. Pero es esto, el espíritu bueno ya no se fija en esas cosas. Ya trascendió un poco más, ya subió un poco más de nivel, ya se elevó. Tampoco significa que el espíritu bueno se vaya a creer 1000 porque es bueno, pero sí va a ayudarnos a hacernos entender que hay ciertas cosas que ya como que no es necesario que nos preocupemos, ¿entienden? O sea, ¿qué es esto? O sea, lo de ligero de equipaje, que ya tenemos que fijarnos en otras cosas y ya no tanto en las cuestiones materiales. Por más de que la sociedad nos diga que tenemos que vivir preocupados por el celular que tengamos. Y no. O sea, es un objeto. Eso nos va a dar una felicidad, es una herramienta. O sea, nos va a dar la felicidad un segundo. Y es una herramienta que la vamos a usar porque después vamos a ver un celular mejor y vamos a querer ese celular. O sea, es como esto. Es como que tenemos que preocuparnos ya no tanto por las cosas y los objetos que tenemos, sino más por alimentar nuestra alma, y el espíritu bueno ya logró eso. O sea, hacer esa separación de que las cosas son cosas y que son temporales, y que bueno, hay otras cosas que sí son más eternas, cómo son el contenido del espíritu, las vivencias, las experiencias, etcétera, etcétera, y las cualidades que puede llegar a tener el espíritu, y que esas cualidades que fue cosechando y que fue trabajando en cada vida, encarnación, y etcétera, etcétera, son las que lo hacen evolucionar. No sé si se entiende. Es como que quiero hacer esa diferencia, porque si bien estoy leyendo como muy por arriba, yo creo que justamente la diferencia trascendental es esta. El espíritu bueno no se preocupa por las boludeces, que se preocupa los espíritus imperfectos, y mucho menos por las boludeces que nos preocupamos los humanos, que tienen que ver con cosas materiales, porque ya se buscan otras cuestiones. Y en este caso, bueno, hay 4 clases de espíritus.
los benévolos, que son los que tienen más bondad, los espíritus científicos, los que se preocupan menos por las cuestiones morales y científicas, pero que la encaran a la ciencia desde otro punto de vista, más como una utilidad para que, como el yo tengo razón, que es de estos espíritus imperfectos cientistas también. Después tenemos los espíritus sabios, que tienen como muchas cualidades morales, del orden, que si bien no tienen conocimientos ilimitados, sí están dotados de una capacidad como muy intelectual que le va a permitir proporcionar un juicio sobre el hombre y las cosas. Después tenemos los espíritus superiores, que justamente reúnen como estas tres patas, que es la ciencia, la sabiduría y la bondad. Y que lo hace como más aptos que los otros para darnos como nociones más justas o más equitativas sobre este mundo de lo incorporado, o sea, el mundo de los espíritus. Obviamente todo esto dentro de los límites que nos van a permitir y que desde el hombre digamos que al hombre se nos permite conocer, pero de estos espíritus se comunican con personas que tengan buena fe y cuyas almas se encuentran como bastante desaprendidas ya, o como bastante desprendidas, o como ya no tantos lazos sobre las cosas materiales o de la vida terrenal. Y después dice que a veces este último espíritu, encarna en la tierra para cumplir una misión que tiene que ver con una misión de progreso, para mostrarnos en este nivel de perfección que puede alcanzar el ser humano y el mundo, o al que puede aspirar el ser humano y el mundo. Y después, por último, tenemos los espíritus puros, que son espíritus que tienen como una influencia nula de la materia, es decir, que directamente cortaron lazos con cuestiones materiales o con estas cuestiones que nos preocupan a los humanos, a los que vivimos cosas terrenales, y tienen como una superioridad moral e intelectual a comparación de los otros espíritus. En este caso hay solamente una clase de estos espíritus puros. Y son estos espíritus los que tienen como la suma perfección, o sea, es como que es el capo de capo de todos los espíritus, que ya alcanzó, hizo bingo y ya, listo, hermano, no reencarno más. Y hacen de mensajero de Dios, o sea, no descansan. Pero ya no es necesario que vayan a tener que pasar por esta vida terrenal nuevamente para sufrir pruebas o, bueno, dicen ni expiaciones. En realidad para mí uno no sufre las pruebas, pero bueno. No voy a coincidir con vos, Kardec, en ese caso, porque uno viene a aprender cosas en esta vida. Y como, digamos, estas personas, estos seres, espíritus puros, nos reencarnan más, tienen como esta vida eterna que uno siempre aspira, esta vida eterna, el descanso eterno y bla, bla, bla. Ya más en conexión con Dios, con el seno de Dios, y por ende están como las órdenes de Dios. Y dice que son los mensajeros y los ministros de Dios, que básicamente son los que nos van a dar una mano cuando necesitemos una respuesta a algo. O que si, por ejemplo, Dios nos quiere decir algo en específico, y entonces ellos van a ser nuestros mensajeros a partir de sueños o cosas por el estilo, para que nosotros podamos aprender y seguir evolucionando. Y estos espíritus perfectos, digamos, superiores y super tops, lo que hacen es ayudar a ayudar a perfeccionarse a esos espíritus que están por debajo de ellos,
para que estos espíritus, que dentro de la categoría de los buenos obviamente, puedan ayudar y asistir a los hombres y que puedan incitarlos a hacer el bien, ayudar a los otros, y que muchas veces se los designa a estos espíritus buenos como ángeles, arcángeles o serafines. Entonces, bueno, estas son las escalas de espíritu. Cómo ayudar espíritus lo voy a contar en otro podcast, porque ya me fui al carajo con los tiempos. Pero si hay que entender algo es que, obviamente, todos somos personas en espíritus en aprendizaje. Entonces, obviamente, los espíritus bajos pueden cambiar en algún momento y se den cuenta de que pueden hacerlo. Y obviamente van a empezar a caminar sobre el camino del bien y van a poder llegar en algún momento a la elevación y poder descansar en paz, que en realidad no es descanso, sino que haces de mensajero de Dios, que no está nada mal. O sea, no es que me quejo de ese eterno descanso, pero no está nada mal, porque lo que nos va a dar es que nosotros podamos ayudar a los otros, obviamente, y poder ser un nexo entre Dios y los ángeles, arcángeles y demás, y las personas. Obviamente que si una persona quiere llegar a la iluminación solamente con la finalidad de llegar a la iluminación y ser superior al mundo, no va a llegar a la iluminación, lamento decirles, porque esa es una actitud egoísta ante el mundo. Las personas que van a llegar a la iluminación o que van a seguir como creciendo son aquellas personas... Perdón, si escucharon eso, no fue un espíritu, fue mi gata que se cayó de la tele, dormida. Cuestión, volviendo a nuestro tema, es que vamos a llegar a la iluminación a medida que obviamente aprendamos a como elevarnos nuestros pensamientos, como a elevarnos como personas, aprender todo lo que tengamos que aprender en nuestras vidas y en esta tierra, y que obviamente no va a ser fácil, pero no lo veo como algo de sufrimiento, sino como cosas que tienen que pasar para que nosotros aprendamos. Porque si uno lo ve como sufrimiento, ya lo ve como algo súper negativo y ya lo va a sufrir de antes y va a decir esta vida es una mierda y demás. Y para mí no. Como persona que pasó muchas cosas en la vida, yo creo que todo es aprendizaje, todo sucede por algo y todo es necesario que pase por algo. Y lo veo así desde muy chica. Entonces yo siempre entendí que si mi papá murió cuando yo tenía 11 años es porque algo yo tenía que aprender en este mundo y porque algo tenía que hacer. Y que esas herramientas me iban a ayudar para entender otras. Entonces, si nosotros podemos entender eso, ya vamos a estar un pasito más adelante para el camino de la iluminación o para este descanso eterno, que en realidad no es descanso, sino que es ser mensajero de Dios, que está muy bueno. Pero que obviamente tenemos que ser coherentes, digamos. En mi caso yo no quiero llegar a la iluminación, como tampoco quiero ser famosa. Con Yo Medium, mi finalidad es ayudar, y eso siempre lo voy a repetir, porque en mi caso yo no quiero que nadie se sienta solo como yo me sentí. Y creo que eso es importante y es aprender no solamente a entender que muchas veces nos suceden las cosas por algo y aprender de esas experiencias, sino también que estamos para ayudar en este mundo y que en realidad tenemos un papel importante para cambiarlo y hacer un mundo mejor desde nuestro lugarcito en este gran planeta Tierra y con nuestro granito de arena que vale 1.000.000 de granitos. Así que espero que les sea leve, que no me hayan odiado por hacer un podcast de casi 1 hora 44 minutos. Pero bueno, espero que les sirva esta información. Después voy a hablar uno sobre mediums y seguramente otra sobre Feng Shui y Marie Kondo, porque es importante el orden en la vida de los mediums y cómo afecta energéticamente. Entre esas cosas y un par de cosas más. Pero bueno, si quieren los libros de Kardec pueden buscarlos en internet. Están no sé bien la página, pero están, si buscan, está creo que la Asociación Espiritista o algo así.
están, y si no me escriben a yomediumpodcast@gmail o a ana@yomedium.com.ar o a yomedium@yomedium.com.ar, y yo se los voy a pasar sin ningún drama, porque para eso estamos, para compartir conocimientos y sacar los tabúes de este mundo. Así que terminando esto, porque directamente no voy a hacer gimnasia hoy como había planeado, porque no pensaba hablar tanto. Nada, me voy a ver tele, chicos. Esta medium necesita descansar un ratito. Pero nada, les agradezco siempre por los mensajes. Espero que les sirva toda la información que doy. Obviamente no me acuerdo un pito de lo que hablé en esta hora 45 minutos, pero espero que les sirva porque es información que usualmente me baja y que voy construyendo a partir de imágenes o cosas que me dicen. Así que nada, espero que les sirva, y cualquier cosa con la que no estén de acuerdo me pueden escribir y me pueden decir y me podemos debatir y podemos hablar, porque la construcción del conocimiento del medium lo hacemos entre todos y nadie tiene la verdad universal en este mundo. Así que bueno, dicho esto, me despido y espero que les sea leve escuchar esta hora 45. Les mando un beso y gracias por seguirme.